El 22 de junio de 1940, Gran Bretaña era el único país capaz de oponer resistencia a los nazis. Francia se había rendido y el nuevo primer ministro británico, Winston Churchill, solo podía expresar su desafío refunfuñando. Tenemos que luchar en las playas, tenemos que luchar en los campos de aterrizaje, en las colinas, en los campos y en las calles. No debemos rendirnos jamás. Gran Bretaña contaba todavía con los recursos de su gran imperio. Al mismo tiempo, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, India y una multitud de otros territorios se habían apresurado en bloque a declararle la guerra a Alemania. Pero se hallaban a miles de kilómetros de distancia, más allá de los océanos, y su poder militar no podía ser operativo donde realmente hacía falta. La situación de Gran Bretaña parecía desesperada, y Hitler no dudaba de que muy pronto Gran Bretaña intentaría negociar la paz. Sin embargo, Winston Churchill mostró rápidamente su férrea determinación para preparar la guerra y seguir la lucha contra los nazis. Un poderoso escuadrón francés constituido por 2 cruceros de combate y 2 acorazados se encontraba en el puerto de Mers-el-Kebir, en el África del Norte francesa. Si la flota francesa caía en manos alemanas o se unía al país aliado de Alemania, Italia, la posición de la Armada Británica en el Mediterráneo se volvería insoportable. El 3 de julio, un destacamento especial de la Royal Navy exigió a los buques franceses que se hallaban en Mers-el-Kebir que se uniesen a ellos en la lucha contra los alemanes o bien que navegasen hacia un puerto neutral para permanecer allí recluidos. Pero los franceses se negaron y la flota británica abrió fuego contra sus antiguos aliados. Destruyendo un acorazado y dañando gravemente otros 2. Casi 1.300 marineros franceses murieron. Esta falta de misericordia por parte de Churchill no pareció impresionar a Hitler, que el 19 de julio regresaba triunfante a Berlín, donde fue recibido y aclamado por más de 1 millón de personas. Aquel día pronunció un discurso en el Reichstag, el Parlamento alemán, en el que ofrecía a Gran Bretaña sus condiciones de paz. Su oferta parecía generosa. Gran Bretaña podría mantener su imperio e incluso expandirlo. A cambio, Hitler quería tener las manos libres en Europa. Su plan era conquistar los países del este con objeto de ampliar el llamado Lebensraum o espacio vital para el pueblo alemán. Pero Churchill no prestó atención a la oferta de Hitler. Estaba dispuesto a seguir luchando. Según sus propias palabras, esta sería su hora más gloriosa. El desafío de Churchill obtuvo un enorme respaldo popular. El propio rey Jorge VI escribiría en su diario: «Personalmente me siento más feliz ahora que no tenemos aliados con los cuales debamos ser educados y a los que tengamos que cuidar». Era difícil imaginar de qué forma Gran Bretaña podría invertir la situación y efectivamente ganar la guerra. El ejército británico había podido sobrevivir a Dunkerque, pero había perdido casi todos sus tanques, artillería y transporte durante la evacuación. Contaba solo con unas 25 divisiones, armadas principalmente con rifles, para resistir a las grandes columnas blindadas de la máquina de guerra más temible del mundo. Así pues, había poco que hacer, salvo cavar trincheras y esperar. Las defensas costeras estaban preparadas y se habían construido fuertes de hormigón en el sur de Inglaterra. Se quitaron las señalizaciones de las carreteras para que los posibles invasores tuviesen dificultades para orientarse. Se llenaron de obstáculos las grandes áreas descubiertas a fin de disuadir a las tropas aerotransportadas. Se reclutó una fuerza de voluntarios, la Home Guard, que estaba constituida por hombres que no eran aptos para combatir, a menudo debido a su avanzada edad. A finales de junio de 1940 se habían alistado casi 1,5 millones de voluntarios, pero no había suficientes armas para poder pertrecharlos. Mientras Hitler avanzaba en los planes de estrategia de su siguiente invasión, cuyo nombre en clave era Operación León Marino.
Unas 20 divisiones serían desembarcadas en un amplio frente que se extendería a lo largo de la costa sur de Inglaterra. Los alemanes reunieron barcazas provenientes de todo el noroeste de Europa, que rápidamente fueron convertidas en improvisadas lanchas de desembarco. Las tropas se entrenaron para poder desembarcar en las playas. En contraste con la excesiva confianza de Hitler, los que participaban en la Operación León Marino se mostraban inquietos. Hitler podía menospreciar el Canal de la Mancha al considerar que cruzarlo sería tan simple como vadear un río cualquiera. Sin embargo, la Armada de Gran Bretaña mantenía intacto su estatus de gran envergadura a nivel mundial. Y como sus compromisos eran numerosos en todo el mundo, la Home Fleet de la Royal Navy, la Armada Británica, superaba en número a la alemana. El jefe del Estado Mayor de la Armada Alemana, el almirante Erich Raeder, no confiaba plenamente en poder hacerse con el control del Canal de la Mancha durante el tiempo necesario para que el ejército lo atravesara. Aparentemente, los alemanes aventajaban de forma aplastante a sus enemigos en cuanto a fuerzas aéreas. La Luftwaffe alemana superaba en número a la Royal Air Force británica, la RAF. El comandante en jefe de la Luftwaffe, Hermann Göring, no tenía muchas dudas respecto a su dominio del cielo sobre el canal durante el tiempo suficiente para que se pudiera llevarse a cabo la Operación León Marino. El 10 de julio de 1940, la Luftwaffe empezó a atacar a las fuerzas navales británicas que se hallaban en el canal. Los británicos contaban con dos nuevos modelos de monoplanos multicañón monomotor: el Supermarine Spitfire y el Hawker Hurricane. El Spitfire era algo más rápido y ágil que su rival alemán, el Messerschmitt Bf 109, que cumplía tareas escolta de los bombarderos alemanes y que se utilizaría para interceptarlos. El Hurricane resultaría de una gran efectividad contra los bombarderos. En julio de 1940, Hugh Dowding, jefe del mando de caza de la RAF, la Royal Air Force, solo contaba con 640 aparatos. Alineados frente a ellos había un total de 2.600 cazas y bombarderos alemanes. Las probabilidades de que la RAF pudiese ganar eran desalentadoras. Dowding sabía que no podría salir y enfrentarse a la Luftwaffe cada vez que ésta sobrevolara el canal. En el que fue el primer ataque de los alemanes a la Armada Británica, la RAF no pudo hacer nada. Pero el ataque sirvió para darse cuenta de que podría hacer frente a la supremacía aérea de la Luftwaffe si actuaba solo cuando las ofensivas fuesen de gran envergadura. Los británicos contaban con una baza novedosa que iba a ser decisiva: el radar. En la década de 1930, científicos británicos y alemanes sabían que la emisión de ondas de radio de alta frecuencia permitía detectar objetos a gran distancia. Esas emisiones, al chocar contra un objeto, rebotaban y permitían calcular su distancia midiendo el tiempo que tardaba en regresar la señal de radio. En Gran Bretaña, un equipo de científicos liderado por Robert Watson Watt empezó a desarrollar el radar como un medio para detectar a distancia los aviones que se aproximaban. Desde 1937 y hasta 1939, el radar se convirtió en el centro del primer sistema integrado de la defensa aérea británica. Conocida como la Chain Home, se trataba de una red de antenas de radio de 100 metros de altura situadas a lo largo de las costas sur y este de Gran Bretaña. Estas podían detectar aviones a una distancia de hasta 190 kilómetros y proporcionar su posición en cuanto a dirección, altura y número. La información se enviaba a la sede del mando de caza de la RAF, que se hallaba en Bentley Priory, a las afueras de Londres. Allí se evaluaba la información y se emitía al centro de operaciones del mando de caza, desde donde se daban las órdenes necesarias para actuar. Moonshine 1 for Sky Blue, take target 1, channel G George. A continuación, los controladores alertaban a los campos de aviación de la RAF más cercanos para que un número preciso de cazas despegaran y cumplieran las órdenes. La pregunta era, ¿podría el radar compensar la enorme superioridad numérica de la Luftwaffe? El escenario estaba preparado para un largo enfrentamiento que acabaría conociéndose como la Batalla de Inglaterra.